Pero Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás en Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis. Dios te entregará en vuestras manos. Vamos a orar para continuar con este tema. Bueno, ustedes recuerdan qué es lo que pasó cuando vieron el pueblo de Israel, cuando vieron a aquellos hombres que subieron a esta ciudad ahí a ver cómo estaban las cosas. Dijeron: con poquitos, nada más hay que mandar 2,000, 3,000 hombres, y con eso vamos a acabar con esa ciudad. Y no consultaron a Dios, desde el principio no lo hicieron. ¿Qué pasó? Bueno, que no ganaron, perdieron. Pero perdieron no solamente por esa razón de no haber consultado y haberse confiado en sus propias fuerzas y conocimientos, sino que también dentro de la congregación de Israel, que era toda la comunidad de Israel, había habido un pecado, traición, en cuanto a que habían fallado las instrucciones que Dios había dado. ¿Qué fue esto? Aquel hombre que, viendo de lo que estaba quedando, oro, plata y tela que era codiciable, la tomó, la escondió, la guardó. Pero Dios sí lo vio, y es lo que veíamos nosotros, es lo que nosotros ponemos atención. Dios lo ve. ¿De quién nos podemos esconder? Si somos hijos de Dios, nuestras obras cuentan delante de Dios, ¿sí? Él es el que pesa los corazones. Y yo puedo decir: Dios conoce mi corazón. Eso les digo que debería darnos favor, o sea, pero positivamente, un temor reverente, ¿ok? No de miedo a Dios, sino si estoy blasfemando, si estoy mintiendo, si estoy ocultando algo, y digo todos modos a la ligera, Dios conoce mi corazón. Créanme, estamos de menos en problemas, ¿sí? Mejor es que no digamos nada de eso, y busquemos a Dios, nos pongamos a cuentas. Pero ahí resultó que Dios les presentó a aquel hombre que había llevado el pecado, la contaminación a la congregación de Israel, y les dijo Dios lo que tenía que hacer, era santificarse y limpiar también el pecado. Ya que sucedió esto, llegamos a este capítulo. ¿Por qué? Limpiaron todo esto de una manera muy fuerte, pero es lo que Dios quería, y en nuestro corazón sabemos que es lo que sucede cada día. En el día que nos arrepentimos y no vamos a solamente apapachar el pecado, vamos a morir al pecado, morimos al pecado una vez que llegamos a los pies de Cristo. Porque hay quienes lo dicen: yo lo puedo controlar, lo ponen a un lado y aquí andan escoger, lo tengo guardado en el closet, ¿no? Pero casi sale, es como si lo aventaras a la basura y ya no sabe dónde terminó, pero ya se fue, ¿sí? No tienes por qué tenerlo cerca. Es desecharlo, es quemarlo, es morir al pecado, ¿sí? El Señor ya nos hizo morir al pecado. Romanos, en la carta de los Romanos lo dice. Y entonces llega a este punto, al capítulo 8, donde el tema es: no me destruyó la ley. Pero
fíjate lo que dice desde el inicio, por lo mismo que pasó esto. ¿Sí? No temas ni desmayes, Josué le dice, Jehová, perdón, le dice a Josué, no temas ni desmayes. Esta ya es la quinta vez en todo este tiempo que le está diciendo, no temas ni desmayes, fuerte que sea valiente, no temas ni desmayes. Y toma contigo toda la gente de guerra, levántate, sube ahí, sube a Ai, mira que yo entregaré tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué es esto? Toda esta parte primera que vimos donde Josué se da cuenta que se restableció la confianza. Dios sabe quiénes somos, pero necesitamos nosotros entender, ya me está confiando nuevamente Dios. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? No era mi deseo que pasara lo que pasara con Acán, con Acán, pero tenía que pasar. Si de otra manera no íbamos a entender que el pecado tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y eso lo tenían que aprender muy en serio para que nosotros pudiéramos ver de una manera un poco más lejana. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿para qué me arriesgo yo en ese sentido? ¿No? Pero en este caso es un tanto diferente. Dios está diciéndole para que recobre el ánimo y la confianza en su fe, en él mismo, que ya le entregó en sus manos a esta ciudad que se llama ¿cómo? Ai. Yo me está trabajando con eso de que digo Ai. Ai. Se llama Ai y le entregó. Y esto es Josué. Te dije desde el principio que totalmente te esforzaras y fueras muy valiente. ¿Sí? No temas, no desmayes, ya le entregué en tus manos. Vas a hacer de esta manera, tú vas a persona emboscada. ¿Qué es esto? Es una, se define como acechar. Esto es como cuando en el campo, andan de cacería en el campo, en el bosque, de algún animalito que empiezan a acercar como para que cuando saben dónde están, para que no tenga escapatoria, no pueda salir para ningún lado. Si corre para un lado, ahí lo para, corre para otro lado, ahí lo para. Entonces le dice, vas a poner una emboscada. ¿Sí? De esa manera, este es el plan que Dios le está dando. Porque emboscada es otra palabra que suena un poquito como traicionera, ¿no? Porque el tema es que es un nombre a una actividad, un acto que se realiza. Vas a poner una emboscada. Y les menciona cómo es que se tienen que distribuir. Ya no van a ser 3,000, ¿cuánto pedimos? ¿Qué van a ser? 30,000 con características especiales. ¿De qué tipo? Unas fuertes, ¿no? Unas valientes, dice una versión. Los más valientes, o sea, los guerreros. Ya no van a 3,000, van 10 veces más. Y no queremos que mueran nadie más, tuvieron 36 la primera vez que con ellos y se fueron a acercar la parte de atrás de la ciudad de Ai. Entonces, ¿qué hace David? ¿Qué hace Josué? Josué le dice a los demás guerreros también que están con él, como son todos, limpió 30, que no hay más, que vayan con él por delante, como si fuera la primera vez que van con él. ¿Qué es esto? Mira, aunque parezca una descripción solamente de lo que está pasando ahí, tienes que poner atención en que estamos retomando esa fe que de repente flaqueó delante de Dios cuando nos derrotaron, cuando perdimos en esa batalla, en esa situación en la que mi fe no me alcanzó para esperar a ver a Dios actuando, y cuando me pido un amigo contigo, Sara, ¿no? Que en vez de esperar que Dios le diera un hijo, como él me dijo que ellos dos, se adelanta y quiere hacer las cosas de su manera. Bueno, no es así en este caso, es decir, yo ya te lo he entregado, o sea, confía nuevamente en mí, les dice,
Pero esto se basa también en la humillación de Josué. ¿Te recuerdas qué hizo Josué cuando perdieron? Cuando los corretían cuesta abajo, fue y le reclamó a Jehová. Estaba triste, tal vez me enojaba, angustiado. ¿Por qué nos hiciste cruzar? Si sabemos que íbamos a morir aquí, ahora todos se van a burlar de nosotros, pero también se van a burlar de nuestro Dios. Y Dios le está diciendo, ya limpiamos las cosas, vamos a empezar nuevamente, pero no es de parte de Él, es de parte de nosotros que somos los pecadores todo el tiempo, y los que la fe a veces nos parece flaquea, nos falla, pero la humillación, lo es el primer Corintios, esa humillación, esa tristeza que lleva al arrepentimiento, la tristeza correcta del corazón que ha fallado a Dios, que ha dejado esa fe que tuviera esa fe como un enemigo de nuestra alma, como una semillita de nuestra alma, que dirías aquella montaña no muévete, aquel monte muévete, que se va a mover, pero no llegamos la mayoría de las veces, pero hay que pedir todo el tiempo que nos dé más fe, Señor. Pero esa humillación, ese arrepentimiento, esa tristeza que se manifiesta precisamente en Señor, ¿cómo puedes desconfiar de ti? Si tú nunca me has fallado, yo soy el que me he desesperado, el que ha caído, el que se ha desanimado, yo soy, tú nunca has sido, porque Él nunca ha fallado. Muchas veces. Pero fíjate también en esto. Él va de nuevo por el pueblo. Es que la carga de Josué, al igual que de Moisés, al igual que cada uno de los patriarcas, siempre ha sido mucho, así también lo es de aquellos que han seguido la obra de Jesús hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de hacer algo, en este caso Josué, no nos salió, y pues entonces van a desconfiar de lo que me dijo Dios. Como Dios ha hecho, pero Dios no le dijo que fuera a pelear contra este pueblo y ya, sino que ellos vieron que pensaron que era fácil y Él lo hizo con sus fuerzas. Pero una vez que te das cuenta que muchas cosas fallaron, tienes que corregirlas. ¿Sí? Y empieza nuevamente esa confianza, pero yo no tengo que dirigir al pueblo. ¿Y qué tal cómo lo van a tomar ellos? ¿Cómo les ayudo a confiar cuando ya nos golpearon a nosotros? ¿Por qué le dice Dios no temas ni desmayes? Porque no es fácil caminar con Dios sin fe. Sin fe es imposible agradarle, lo sabemos. Cuando entendemos esto, es imposible agradarle, entendemos que yo puedo decir, soy cristiano, yo voy a la iglesia, tengo Biblias y todo lo demás. A mí me gusta más tal versión porque dice todo esto puedo decir y a la hora ponerme a llorar por su desesperación porque Dios no veo a Dios obrando en las cosas, pero tal vez mi fe está muy apartada, que mi boca me exalta, que mi boca la valoro, que mi boca digo que amo a Dios, pero mi corazón y la palabra está lejos de Él. Pero cuando Dios habla, el Hijo de Dios es obediente, va y hace las cosas que pasó con Jonás, aunque no quería, lo regresaron y vas a hablar lo que te digo. Y dice Josué al pueblo, no es fácil, le dieron hablar nuevamente con 1,5 millones de personas y decirles, pues parece ser que las cosas ya están bien, ya limpiamos, todo está santificado, ahora sí Dios me acaba de decir que acaba de entregar la ciudad en mi mano. Vamos de nuevo, pero ahora va a ser de esta manera. Pues también todos ustedes, los que saben pelear, van a ir y se van a perpetrar, van a quedarse en ese lugar alrededor de la ciudad, que no los alcancen ahora.
Y nosotros los que quedamos, quedan como 5,000, quizá un poquito más adelante, vamos a subir por el tren. Cuando vean la señal que yo les dé, entonces vamos a actuar. Van a actuar ustedes, vamos a actuar nosotros. Y que te crean. ¿Qué sirve para esta? Es para creer esa nueva instrucción de Dios, lo que pasó con Acán, con él y con su marido. Dios nos mostró uno por uno los miembros de la familia que donde estaba el pecado y de su boca confesó el pecado. Tal cual, y la consecuencia la vieron todos también el pecado. Entonces esto en serio, si había pecado en nosotros. Entonces vamos a confiar que todo está bien y vamos a subir. Y dice en el versículo 8 en adelante: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Ojo en estas instrucciones que no son peticiones, son mandatos directos, ¿sí? Los he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron en Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de la mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai, como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Y así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viendo lo del rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirlo y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. En la ejecución del plan se manifiesta la obediencia a Dios. Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero ser una herramienta útil en tus manos, Señor, yo quiero ser un siervo para tu gloria, como dice la alabanza de Dios. Y Señor, sí, y cuando nos instruye, hacemos al tipo de Josué y de la congregación de Israel, nos dice, van a hacer esto nuevamente, confiar, y se van a tomar esta ciudad de esta manera. Lo van a hacer. ¿Y saben qué? La van a tomar, van a hacer lo mismo que hicieron con Jericó. Y recuerdan ustedes qué hicieron con Jericó, ¿verdad? Que no quedó nada de pie, excepto que en este caso la instrucción es la siguiente. Dice en el versículo 12, nos revisamos un poquito: solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Sus despojos o tesoros, en el versículo 2, sus despojos y bestias o tesoros y animales, ahora sí los van a tomar para ustedes. Por todo lo demás, se tiene que acabar. ¿Sí? Entonces, les digo, la obediencia es clave para manifestar una fe real en Dios. Vamos a estar viendo esto a través del Antiguo Testamento. Un ejemplo, yo lo estoy escuchando, porque rápido se nos olvidan las cosas. Qué difícil puede ser, les decía, que Josué tenga que manifestar el mismo después de una
nota tan sonada y tan fuerte y que la gente de alrededor se estaba dando cuenta de esto, ¿no? Pero Dios le dijo que lo iba a engrandecer delante de su mismo pueblo a que pudieran creerle y seguirle. Y es lo que está haciendo hoy. Entonces, todos están respondiendo, están siendo obedientes. Y la mayoría de la gente a lo que está diciendo, ¿quién? Josué. Josué es el que está escuchando a Dios. Dios no está hablando directamente con todos, está hablando con Josué. Y Josué está transmitiendo este mensaje a los demás. Y esto es muy importante, porque ¿a dónde me llevó esto? Porque es tan complicado, les decía, tan complicado la labor de Josué como lo es ahorita de incluso de un pastor en la iglesia. Entonces, por Hebreos, capítulo 12, 10, perdón, que dice, no, Hebreos, la primera de Hebreos. La 13. Obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos vean por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que luego con alegría, no quejándose, porque esto no es, pues es provechoso. ¿A dónde me llevó? Que nosotros no estamos en guerra contra las ciudades ni conquistando ningún lugar, sino estamos conquistando los corazones para Cristo, pero también cuando suceden las batallas en la iglesia, cómo están estas cosas, no entre hermanos solamente, sino matrimonios, en familias, en situaciones complicadas que están viviendo algunos hermanos y que les dice, pastor, quiero comentarle algo. Sí, mira, la palabra de Dios dice esto, y vamos y hacemos todo lo contrario, o no hacemos nada. ¿Y qué lo pasamos? ¿Qué pasó con nosotros? No, pues está peor, no hiciste lo que tenías que hacer. No, pues es que no tuve tiempo de hacerlo. Se me olvidó el versículo que me dijo, ¿cuál es? 2 meses después, ¿no? Y nosotros no confiamos en que la comunidad de la iglesia precisamente es una representación, no somos Israel, pero una representación de ese grupo de creyentes, y por eso da estas instrucciones Dios, para guiarnos de esa manera, incluso entre hermanos, porque nos podemos exhortar a hermanos, pero lo dice muy específicamente de esta manera. Pero lo dirían de esa forma, digo, que sabe para una persona de 1.600.000 cuando a veces con 15 lloramos, ¿sí? Delante del Señor. Pero es importante verlo, a veces nuestra propia orar de esa manera, ¿sí? Que tal vez alguien sí recibió un mensaje del Señor y me está llevando a confiar, a guiarme en cierta manera hacia donde Dios quiere llevarme en este momento. Yo voy a hacer posible, porque si Dios habla en su iglesia es para acercarnos a Él, es para llevarnos a sus pies, es para acercarnos cada vez más a su presencia, a sus actos, y no solamente para que hagas tu voluntad, sino para que hagamos su voluntad. Confiemos, aprendamos a confiar más en Él. Y esto es algo que nos enseña este pueblo, subiendo al modo y esperando la siguiente orden de Dios. ¿Cuál es la siguiente orden de Dios? Dice, versículo 18 en adelante, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, y se volvieron y atacaron a los de Ai,
y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con su lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Entonces, volvemos otra vez al punto. Las instrucciones las iba dando Dios, como cuando les dijo, van a ir delante, contra ellos y van a tomarlos. Ya la entregué con ustedes. Y aquí también que le dice en el versículo 18, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, y esa es la señal que esperó todo el pueblo todos los guerreros para atacar ese lugar. De nuevo, las instrucciones de Dios son eso, son instrucciones, son órdenes, son mandatos, ¿sí? Que nosotros a veces nos sentimos como muy agobiados porque nos ordenan, porque no queremos ser siervos de nadie. No, de Dios somos siervos. Si somos hijos, somos siervos. Pero necesitamos aprender a vivir con un Padre y un Dios que no ejerce un dominio como un cacicazgo que antes había, sino como un Dios Padre eterno de amor, cuidado y protección para aquellos que ha llamado para llevar a la vida eterna. No solamente para enseñarnos quién es Él y qué tan poderoso es, como la mayoría de los dioses que se dicen dioses con D minúscula se quieren presentar, sino como un Dios único y verdadero, ¿sí? Que ama a su creación, pero que hay una sola vía para llegar a Él, y es a través de Jesucristo, ¿sí? Aquí hay muchas cosas que podemos ver, pero sobre todo vemos a un pueblo que nuevamente hace caso, obedece, después de que tiene una caída de unos días nada más, y van aprendiendo a confiar cada vez más en Dios. Desde que empezaron a darles el maná, al principio se les hizo tan cotidiano la comida que venía del cielo que todos ahorita quisiéramos ver esa comida y probarla, ¿no? Para saber qué era, cómo era eso. Pero ellos ya no querían maná. Imagínate. Dios te alimenta como si fueras pollito, así, con su mano. Y digo, ay, Señor, otra vez de tu mano. Pues ya quiero otra cosa. Hoy estábamos en uno de los eventos en los que participamos, en un parque en medio de puros restaurantes, y después de las 12 empezaron a oler que el carbón, que la birria, todo por todos lados. Y dices, pero aún así, con todos esos olores, si el maná cayera, yo lo disfrutaría, porque sabría que viene de su mano directa, aunque también todos los alimentos que recibimos, pero viene de su mano directamente de una manera milagrosa, gloriosa y divina, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Dios también, al tomar estas decisiones de hacer esto, no es fácil que pase lo que decía aquí. Va a morir 12,000 personas a espada de ellos. El carácter del siervo de Dios se va creciendo, se va forjando durante esa obediencia, porque vas a hacer cosas que no esperarías hacer de otra manera, que de hecho, si te preguntan, ¿tú lo harías? Tal vez dirías no. ¿Por qué? Porque no me agrada. Si vieras en ese tiempo, pero lo tienes que hacer es tú o ellos. Tu Dios, el que los creó a ti y a ellos, te dice, no está bien que haya comunión de otra manera.
necesitas hacerlo. Yo te estoy entregando esta tierra y de responder de esa forma, ¿no? Pero les digo, el carácter se va forjando. Una cosa es que Josué estuviera respaldando a Moisés y otra cosa es que ahora sea él el que va adelante y lo tengan que respaldar, pero sobre todo tiene el respaldo principal que es el que no puede fallar y es el de Dios. Vamos con la última parte. 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová le había mandado Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a las puertas de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Imagínate cuánto tiempo tal vez estuvieron ahí, pero esto es importante. No, ahí si ustedes le buscan Éxodo 20:25, les va a decir que tenía que ser sin herramientas de metal, o sea, tenía que grabarse prácticamente con piedra para que quedara ahí el vestigio real de el pueblo de Israel que había visto la mano de Dios, la mano poderosa de Dios ahí. Por eso también la palabra dice que en las tablas de nuestro corazón sean escritas ahí todas las instrucciones, las leyes de Dios, pero en las tablas de nuestro corazón, para que no se borren, pero tampoco que se queden guardadas, sino que estén listas para que podamos echar manos de ellas. 30. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban de entre ellos. Aquí me lleva de regreso al capítulo 1, al versículo 8-9, donde nuevamente le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No siempre van a ser tal cual lo vemos o lo vivimos cada día, victorias, pero si tú permaneces de la mano de Dios, de Jehová Dios, de Jesús, siempre va a haber victoria al final, siempre. ¿Por qué? Porque Él ya venció, Él ya ganó, con Él no tenemos que esperar a ver qué va a hacer, Él va a hacer, y simplemente confiar en su obra, ¿sí? Esperar, sí, de alguna manera en sus tiempos que son perfectos, pero sabemos que Él va a obrar si nosotros le amamos, porque dice su palabra que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas
sirven a bien. ¿A los que qué? A los que aman a Dios. ¿Sí? Si tú quieres que todas las cosas al final resulten para bien para ti, aprende a amar a Dios en todas las situaciones que puedas estar viviendo, ¿sí? Y aquí ellos están aprendiendo en una condición totalmente diferente a las que vivimos hoy. Tal vez en algunos países se asemeja un poco, pero no es ni siquiera de cerca a lo que se vivía en aquel tiempo. Te digo, ¿qué edad tienes? Bueno, si tienes 80, réstale la mitad en el desierto. Si tienes 40, toda la vida en el desierto. Si tienes 50, a los 10 años, 40 años en el desierto, caminando todo el tiempo, peleando con unos y con otros, esperando de dónde viene el agua, viene de Jesucristo, pero de dónde viene el alimento, viene de Dios, del cielo, pero esperando, no como nosotros que oramos por los alimentos cada día, que vamos y le bajamos o le bajamos o volteamos el garrafón, pero tenemos agua, ¿sí? Y decimos gracias a Dios, pero ellos sí veían una forma diferente en cómo Dios proveía, pero también las batallas para llegar a tener lo que Dios les había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Y puedes decir, a mí no me ha prometido nada. Tal vez no le has escuchado bien. Tal vez no le has escuchado bien. Que sea la tarea de esta semana. Yo quería ver el capítulo 9 también, pero no vamos a alcanzar a verlo, porque es un poquito, seríamos demasiado rápido. Pero que sea esta semana la tarea de ver qué promesas he recibido de Dios y que tal vez ya hasta se me había olvidado, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Hay una tarea, para que sea la tarea completa es de esta manera. ¿Qué promesas he recibido de Dios y cuál es el versículo que me dio esa ocasión? Búscalo. Nos hacemos unos minutos la siguiente semana y lo compartimos. Si queremos y tenemos confianza, Dios me prometió y me lo cumplió en tal fecha, o me lo cumplió, o estoy esperando en Él y Dios me ha prometido esto, ¿sí? Bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy, pero pensando en esto, tal vez hemos fallado, tal vez caímos. En nuestra mente tiende mucho a escuchar a Satanás de una manera muy sutil, porque nosotros creemos que sí va a rugir como el león rugiente que anda buscando a quien devorar, y no siempre lo hace así. A veces es una voz muy parecida a la que sí queremos escuchar y te dice, qué pecador eres, estás bien sucio, parece que nunca fuiste limpio, y nos empezamos a desanimar y nos empezamos a apartar en vez de, Señor, límpiame, si es que me siento sucio, límpiame. Bueno, si tú te has arrepentido de algún pecado cometido, si tú te has arrepentido genuinamente, eres limpio, tienes el perdón de Jesucristo. Jesucristo es tu abogado y ya has sido perdonado. Pero también hay que aprender a recibir ese perdón y vivir sabiéndonos amados y perdonados, ¿sí? No podemos vivir en condenación, tenemos que vivir en el perdón que Dios nos ha dado. Si vivimos en condenación y es real, tal vez estamos en pecado y no lo hemos entregado. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, ¿sí? Amén. Bueno, y vamos a ver su mano poderosa obrando. Hay que hay que quemar todo el pecado que haya o todas las cosas que nos apartan de Dios. Recuerda, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y tengo que valorar también eso. Cosas que no me han hecho pecar, pero me están a punto de jalarme hacia el otro lado. Déjalas. Créeme, una vez que las sueltas, el Señor te muestra que no te hacían falta. De verdad. Pero a veces lo difícil es abrir la mano y soltar. ¿Sí? Amén. Dios,